Sí, Ya ya, está ok. perfecto. Cris. Cris vive en Madrid, es mamá de 2 hijos independientes y en evolución, convencida de que la TBP es la mejor terapia de exposición que se conoce. Como psicóloga trabaja en la misión de conectar a las personas consigo mismas y entre sí, con la conciencia que somos algo más que un cuerpo, pero sin él esta experiencia, la vida, no sería posible. Se formó con nuestro maestro doctor Kabuli en la primera promoción de España en el 2002 y desde el 2013 hasta este año ha sido supervisora en la formación presencial de TBP en Girona, España. Y Cris nos va a hablar de conocerse a través de la TBP, el síntoma. Ha sido Gracias, Lili. ya mencionado, ahora te toca tu punto de vista. Gracias, Lili. Gracias por este trabajo que haces de comunicarnos, de juntarnos a todos. Y Gracias a bueno, ustedes. efectivamente, el síntoma siempre es la llave, la puerta para entrar en las experiencias. Pero empieza mi título diciendo conocerse a través de la TBP el síntoma. Y para mí es que lo más importante que ofrece la TBP es conocerse, porque según tú vas trabajando con la TBP, vas viendo aspectos de ti que no conoces y eso te va dando una perspectiva de ti mucho más amplia, te va dando mucho más presencia, vas recuperando, por supuesto, energía. Y cuando tú comentabas que la TBP es la terapia de exposición más barata que se conoce, sin duda es así, porque cuando desde el abordaje cognitivo-conductual, cuando tú estás intentando acompañar a un paciente a que se enfrente a un miedo, pues el abordaje es de alguna manera lento porque tienes que estar con él para que, bueno, pues de los primeros pasos, por ejemplo, para superar una fobia o un miedo, entrar en el ascensor, y entonces es costoso porque al tener que ocupar tiempo en acompañarle, pues muchas veces no se hace ese tipo de abordaje cuando en TBP se trabaja directamente esa forma de acercarse a esa experiencia poco a poco a través del síntoma y se puede resolver en una sesión, en 2 horas, cuando, digamos, en el abordaje clásico es mucho más tiempo, porque es progresivo. Entonces, por eso mi interés en que nos demos cuenta de que la terapia de vidas pasadas nos aporta una visión de nosotros mismos que desconocemos, porque en esta vida tenemos un personaje. Hemos creado, nos hemos ido conociendo a través de este personaje que tenemos y entonces pues creemos que tenemos ciertas limitaciones, que tenemos ciertos condicionamientos, que tenemos, y con todo eso vamos creando lo que creemos que somos. Y ahí es donde aparece el síntoma para llamar nuestra atención de que las cosas no son así. Pero, por desgracia, desde mi punto de vista, nos hemos dado cuenta a través de bueno, cómo se aborda el síntoma, que nos da miedo enfrentarnos al síntoma. Y entonces, pues uno tiene un dolor de cabeza, que es lo más habitual cuando una persona se enfrenta a un desafío en el que se siente incapaz en alguna medida y entonces recurre a algo exterior para superar ese dolor de cabeza. Y algo exterior puede ser desde una pastilla hasta, bueno, pues olvidarse, entretenerse, distraerse para salir de ese síntoma, de ese dolor de cabeza. Obviamente que un síntoma como el dolor de cabeza puede ser muy incapacitante, pero efectivamente es lo que el cuerpo y el alma nos están
ofreciendo para que tomemos conciencia de ello. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el síntoma es nuestro amigo. Es una manera de darnos cuenta que el alma se está manifestando para nosotros. Nos está dando información sobre lo que está pasando que nos está siendo desapercibido, nos está pasando desapercibido, o que en este momento de nuestra experiencia necesitamos dar un salto hacia otro lugar. Por ejemplo, estamos trabajando en un lugar que no nos gusta, pero sometido a las diferentes exigencias de la vida, pues tengo hijos y tengo que sacarlos adelante, etcétera, etcétera, pues seguimos en un trabajo que no nos gusta, que nos suele, bueno, nos supera, y aparece ese dolor de cabeza. Y en lugar de atender ese dolor de cabeza, dadas las exigencias que nos hemos puesto, pues tratamos ese dolor de cabeza anulándolo y seguimos adelante con ese trabajo. Hasta que llega un momento que ese dolor de cabeza se convierte a lo mejor en algo más serio. El cerebro se inflama, produce una retención de líquidos y aparece, pues a lo mejor, un tumor, etcétera, etcétera. Es una manera en la que el alma está buscando cómo comunicarse con nosotros para que dejemos de hacer eso que nos está apartando del camino de estar con nosotros mismos, de estar a gusto con nosotros mismos. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Si nos conocemos, si sabemos lo que queremos, cómo lo queremos, lo que nos gusta, lo que nos hace sentir bien, lo que nuestros planes, nuestros proyectos, si verdaderamente tenemos un conocimiento de nosotros mismos, si sabemos lo que nos hace sentir bien, ¿qué va a ocurrir? Pues que cuando aparezca algo que nos saque de esa sensación de esta soy yo, este soy yo, rápidamente vamos a hacer un clic y decir, esto tiene que ver con otra cosa. Y esa es la otra cosa, cuando hay esa incoherencia entre lo que creemos que somos y lo que somos. Entonces, el síntoma no hace más que poner de manifiesto que hay una incoherencia, que nosotros estamos trabajando para conseguir unas cosas y el alma necesita otras cosas. Hay diferentes tipos de síntomas, pero al final el síntoma con el que podemos llegar a conocernos interiormente es esa sensación en el cuerpo que podemos definir, que podemos ponerle nombre. Y esto en TBP, el doctor Cavoli nos enseña muy claramente a definir el síntoma. Y a veces cuando nos ponemos a hablar sobre lo que nos pasa, solo alcanzamos a hablar de nuestros pensamientos, de lo que creemos que nos pasa. Y eso también es una huida de ese síntoma. Cuando le preguntas a una persona qué te pasa y te dice, pues es que me encuentro mal, bueno, ¿y qué es eso que es que te encuentras mal? ¿Qué significa para ti que te encuentres mal? Y esa persona empieza a, pues no sé, pues sí, pero cuéntame, ¿qué sientes en el cuerpo cuando te encuentras mal? Y a lo mejor por primera vez, a través de esa observación de sí mismo, se da cuenta de que su cuerpo está sudoroso, por ejemplo, de que está teniendo calor, frío. Luego, esa sensación o ese pensamiento de estoy mal, no es realmente el síntoma. El síntoma es lo que se muestra a través del cuerpo, la sensación.
Y cuando una persona es capaz de definir esa sensación con una frase del tipo, bueno, pues es como si me estuvieran agarrando por el cuello, es probable que en ese momento esté cerca de entrar en la experiencia donde su alma está atrapada. Y si esa comunicación, si cuando nos dice eso estamos para trabajar, podemos trabajar con esa persona, es muy seguro que entre en la experiencia donde está ese atrapamiento, esa falta de energía que necesita para estar completo. Y también le va a ofrecer un conocimiento de sí. Por ejemplo, trabajando con una persona, me contó cómo ocurrió una discusión con su pareja y entonces cuando su pareja le dijo, no, esto lo vamos a hacer así, bueno, pues en ese momento sintió cómo le odió, cómo le odiaba, cómo no podía verle. Entonces, hasta ese momento, su pareja era el hombre perfecto. Y cuando su pareja le dijo, esto lo vamos a hacer así, automáticamente sintió que le odiaba. Entonces, vino con ese sentimiento de que le odiaba. Pero ese no era el síntoma. El síntoma es lo que el odiar a su pareja le hacía sentir. ¿Y qué le hacía sentir ese odio a su pareja? Le hacía sentir una profunda tristeza que la llevó a vivir una experiencia de una supuesta vida anterior donde su pareja la había matado. Entonces, el síntoma es vital a la hora de entrar a resolver y a rescatar energía, a resolver experiencias y a rescatar energía. El síntoma es la puerta para trabajar y es muy importante saber detectar el síntoma. El síntoma no es un pensamiento, el síntoma es una sensación, es algo que la persona está sintiendo en el cuerpo. Y cuando es muy importante darse cuenta de esta diferencia, porque cuando una persona nos cuenta cosas, está pensando en cosas, incluso nos relata cosas con una profunda decepción o tristeza, podemos darnos cuenta que está elaborando un argumento mental, pero que no está llegando al síntoma. Cuando la persona llega a conectar con el síntoma, es algo que siente, es algo que es inevitable, no hay duda, siente eso y lo siente en el cuerpo. Pero puede ser que ese síntoma aparezca porque motivado por cualquier causa. Puede ser que porque discutimos con nuestra pareja aparezca esa sensación y esa sensación nos lleve al síntoma y no tenga nada que ver con la discusión con la pareja. Lo que tenemos que aprender es que el alma necesita que ocurra algo a nuestro alrededor para que podamos sentir eso, el resonar. Lo que antes ha dicho Leopoldo de que vemos algo y se reactiva la experiencia. Entonces, por ejemplo, estás viendo una película en la que a alguien lo matan y automáticamente tú te dejas llevar por esa película y te metes en el personaje, porque hay algo de ti que resuena en eso. Entonces,
ese resonar, eso es lo que hace que sientas lo que tú necesitas sanar. Y ahí se conecte esa sensación que te va a traer la información para recuperar esa energía que está atrapada en esa experiencia incompleta. Y es muy importante que valoremos cómo se dan estos síntomas. Hay veces que los síntomas son muy coherentes. Yo acerco mi mano a una vela y me quemo. Yo estoy cocinando y me salta aceite y me quemo. Parece que hay una acción coherente y una reacción coherente. Ha pasado algo razonable. Pero hay otras veces que el síntoma es desproporcionado. Por ejemplo, recuerdo una pareja que discute porque uno quiere hacer las cosas de una manera y el otro quiere hacer las cosas de otra. Y quedan en que se va a hacer de manera como quiere ella. Pero al día siguiente él decide hacer las cosas como quiere él. ¿Qué es lo que iban a hacer? Iban a pintar el salón. Y entonces ella quería pintar solamente las paredes que estaban descubiertas y él quería pintar todo el salón, porque él tenía la fuerza de mover todos los muebles y a ella eso le parecía demasiado. Pero lo que ella te registraba es que habían quedado en hacer lo que ella decía. Y él tenía registrado que como él podía mover todos los muebles, iba a pintar toda la habitación. Cuando ella descubre que él ha retirado el mueble y está pintando la habitación, automáticamente se va de casa. Le dice que es nauseabundo, no sé, unos improperios y se va de casa. Entonces, las personas de su entorno, ante la reacción, le hablan de que parece que es una reacción desproporcionada, tal y como lo cuenta. Y para ella, como han quedado en una cosa y no se ha respetado, no hay más que hablar. Pero todas las personas de su entorno le hacen que se ponga en la disposición de ver que el otro, aunque no haya respetado el acuerdo, lo que está haciendo es algo que él puede hacer y que es un beneficio, que lo que cuenta es cómo se ha sentido ella. Trabajando en regresión, ella se da cuenta que cuando siente o cuando llega y ve que él ha retirado el mueble y que ha saltado el compromiso, ella lo que siente es desgarro. Y en la regresión lo que se siente es que le han arrancado la piel a tiras, porque supuestamente eran robadores de caballos y les habían pillado y les habían despellejado. Entonces, imaginaros, claro, lo que la persona sintió fue ese desgarro, esa sensación inmunda y impresionante de desgarro de piel cuando ve que el otro no ha respetado el acuerdo y les van a pillar. Es como si estuviésemos, ¿vale? Lo que dice el doctor Cavoli de la multisimultaneidad y la atemporalidad. O sea, todo está aquí y ahora. Pero hay que darse cuenta de la incoherencia. Cómo lo que está ocurriendo en este plano no tiene la fuerza para la sensación que tú estás sintiendo. Cuando, por ejemplo, alguien te dice, es que tengo un dolor en la espalda como si me clavaran un puñal. Obvio que en esta vida nadie le ha clavado un puñal, pero él está sintiendo como si le clavaran un puñal. Luego está en otra realidad. Cuando una persona es capaz de definir el síntoma de esta forma, es muy fácil que entre a trabajar en esa supuesta vida anterior, en esta otra experiencia y recupere esa energía.
Pero ¿qué pasa cuando una persona no llega a sentir eso? ¿Qué pasa cuando una persona está atrapada en las cosas que le pasan? Obvio que su nivel de conciencia es diferente, porque quizá todavía piensa que no tiene control de su vida, que los demás son los que mueven los hilos. Es el caso, por ejemplo, de estas personas que se sienten víctimas de todo y todo les pasa a ellas y entonces necesitan que esos síntomas no tengan una responsabilidad personal, porque si se hacen cargo de lo que les está pasando, se acaba su rol de víctima. Ya o sea, ya pueden gestionar esto. Y esto es muy importante y no hay que banalizar con esto. Hay personas que no pueden salir de ese rol de víctimas, que necesitan o que no pueden ver que sus dolencias tienen un origen en su propia trayectoria como almas y en sus propias acciones. Y también Leo lo dijo, cuando uno ha trabajado la figura del victimario y se ha visto que es capaz de hacer daño, por ejemplo, pues tiene una manera de mirar a los demás muchísimo más compasiva, porque es capaz de darse cuenta qué le ha llevado a hacer eso, sin disculpar nada, no es cuestión de disculpar, es cuestión de comprender. Entonces, mientras permanecemos en el rol de víctima, mientras nuestros síntomas los provocan otros y nosotros no tenemos control o creemos que no tenemos control, el trabajo es un poco más lento. Pero os animo igualmente a que empecéis a observar vuestros síntomas. Hay síntomas que son más sensoriales y hay otros síntomas que son más energéticos. Entonces, los síntomas más sensoriales son claramente dolencias en el cuerpo. Y los síntomas más sensoriales no tienen tanta focalización en el cuerpo, no hacen, digamos, patologías, pero uno es consciente de eso. Por ejemplo, sobre todo en sentimientos. Uno tiene una profunda tristeza. Y, lógicamente, ¿quién quiere estar triste? Nadie quiere estar triste. Entonces, pues te dedicas por ejemplo, a hacer terapia porque quieres salir de la tristeza. Pero nadie te hace la pregunta de ¿dónde sientes esa tristeza? ¿Cómo es esa tristeza? Si tú te haces también esas preguntas, vas a darte cuenta que esa sensación de tristeza adquiere otro color, otras sensaciones, que profundizas eso. ¿Y qué pasa? Que nos da miedo. Por eso la terapia de vidas pasadas es tan fabulosa en el sentido de que al ofrecerte un acompañamiento subjetivo, te permite que tú te expreses y expreses tus sensaciones tal y como las vas reconociendo. Y te acompaña para que no tengas miedo a desenvolver esas sensaciones. Cuando estás solo, por ejemplo, es fácil que meditando, cuando llegas a un estado de meditación, de mucha paz, de mucho silencio, pueden aparecer los síntomas. Puede aparecer, por ejemplo, esa tristeza. Pero es difícil, cuando estás solo, enfrentar esa tristeza. O pueden aparecer emociones muy fuertes porque entres en contacto con una experiencia de vidas pasadas. Pero cuando estás solo, es difícil acompañarte a ti mismo y mucho menos si no estás entrenado. Pero desde luego
es difícil acompañar tú solo un proceso en el que vas a experimentar dolor, cuando llevas mucho tiempo queriendo salir del dolor. Entonces, por eso mi invitación siempre a que trabajéis en terapia de vidas pasadas, porque el acompañamiento te permite ser, te permite expresar. Y el acompañamiento de la TBP es un acompañamiento que te permite ser quien seas. No va a juzgar lo que tú sientes. Da igual lo que tú sientes. Lo importante es el efecto terapéutico. Porque lo que busca la terapia de vidas pasadas es que tú recuperes tu energía y ganes conciencia. Y te des cuenta de que la vida es otra cosa. Que la vida no es estar enredado en una rueda de hámster siguiendo y haciendo lo que te mandan. No, tú tienes control sobre tu vida, tú tienes un propósito de vida y tú puedes organizar tu vida. Y tú has venido aquí para hacer algo. Y es descubrir eso te permite que tú te organices de otra manera, que relativices las cosas y que te enfoques en lo que verdaderamente es importante en cuanto al crecimiento como ser humano y el crecimiento espiritual, que es resolver primero los atrapamientos del alma para saber quién eres. Porque, bueno, ya antiguamente ya se decía, en oro está escrito la entrada del templo de Apolo en Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Esa es la base. Cuando tú te conoces y sabes lo que haces, por qué lo haces, cómo lo haces, cuando de repente puedes entrar en contacto con otras realidades, vas a sentir que hay una influencia, porque vas a sentir algo que no tiene que ver contigo. Recuerdo un paciente que cuando falleció su padre, al hacer el recuento de sus valores, digamos, pues tenía un abono del Real Madrid. Y entonces él, que no le gustaba el fútbol, decidió que para honrar a su padre iba a ir al fútbol. Y entonces, imaginaros, alguien que no le gusta el fútbol, que va al fútbol para honrar a su padre. Pues es que no le gustaba el fútbol, pero él reconocía que cuando iba al fútbol algo pasaba. Es como que intentaba que aquello le gustaba. Trabajando esas sensaciones, se dio cuenta que honraba a su padre, realmente lo que quería era despedirse de su padre y disculparse por la actitud que había tenido con él. Y esa sensación de querer ir al fútbol no era suya, era de su padre, que aún estaba en su campo vibratorio esperando esa despedida para poder marcharse en paz. Entonces, este hombre ya llevaba tiempo trabajando y se conocía y sabía que eso no era suyo, porque a él no le gustaba el fútbol, pero como había un trabajo personal que hacer, había una despedida pendiente, etcétera, etcétera, pues se nos hace difícil enfrentar. No es fácil la cosa. Si fuera fácil, no estaríamos aquí. Pero es posible. Eso es lo importante, que es posible. Y que hay, en ese mismo templo de Apolo del que os he hablado, me gustaría leeros lo que dice en la sala de Sibila, la sabia, que daba el oráculo de Delfos, decía: te advierto, quien quiera que fueras tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros, el hombre. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Entonces, vuelvo. Conócete a ti mismo. Date cuenta de quién eres. Y no le tengas miedo a si encuentras algo de ti que no te gusta.
porque se sabe que la sombra, o sea, aquello que no somos capaces de ver, aquello que no nos gusta de nosotros mismos y por tanto lo ocultamos, es nuestro mayor poder. Aceptarnos completamente es nuestro mayor poder. Y cuando hemos tenido una experiencia de vida anterior en la que no nos hemos aceptado, bien porque no nos gustó lo que pasó, no nos gustó lo que hicimos, etcétera, estamos limitados. Y esa parte no la queremos ver, pero esa parte está en nuestro inconsciente, en nuestra alma, y está actuando para crear una realidad que permita que eso se sane. Y esa realidad es discordante, no tiene nada que ver con el ser que somos, un ser espiritual conectado con la abundancia en plena presencia. Esto es muy importante. Cuando tú estás presente, cuando tú estás meditando presente, no hay ninguna experiencia que te pueda sacar de ahí. Pero cuando tú sales de ese estado de presencia absoluta y te empiezas a relacionar con la vida, las experiencias te van tocando. Dicen, bueno, es que hay que mantenerse en presencia. Claro que hay que mantenerse en presencia, pero a veces es muy difícil si tenemos muchas experiencias resonándonos y haciéndonos perder la paz. ¿Y para qué esa pérdida de paz? Pues para movernos a resolverla. Cuando tú te llevas mal con tu madre, o te llevas mal con tu padre, o te llevas mal con un hermano, cuando tienes esa desarmonía, eso te lleva a querer trabajar. Si no hay ese tipo de carencias, estaríamos perfectos, estaríamos presentes todo el tiempo. ¿Y qué sentido tiene estar aquí presente todo el tiempo y perfectos? Eso es muy parecido a estar arriba, a estar en la luz. Si hemos bajado aquí, es para aprovechar este cuerpo, para aprovechar estas experiencias, para trabajar con estos síntomas, con estas sensaciones que estamos teniendo y llevarlas a el conocimiento de uno mismo. A ver, ¿para qué necesito tener esta sensación? ¿Qué hay detrás de eso? Recordar que cuando nos estamos haciendo como seres humanos en esta experiencia, cuando vamos creciendo, hay muchas experiencias que nos condicionan. Yo siempre digo que como somos grandes seres, la vida usa de la carencia para permitirnos que trabajemos otras cualidades y cuando estamos ya, digamos, humildes y completos, devolvernos esa energía que hemos ido perdiendo. ¿Y cómo he visto eso? Bueno, pues lo he visto precisamente eso en el trabajo con las personas. Cómo personas con un gran potencial estaban limitadas en su trabajo, limitadas en sus relaciones, limitadas para sacar lo mejor de ellas mismas. Y una vez que han llegado a ese punto en el que están llenas de sufrimiento y no ven por dónde, pero sí saben que esto tiene un final, empezar a recuperar esas partes que se han quedado atrás y ser. Cuando quieren verdaderamente ser. Entonces, invitaros a eso, invitaros a que seáis, a que si tenéis una sensación, que la trabajéis, que la anotéis, cuando es una sensación incapacitante, cuanto antes, que lo que pueda pasar ya ha pasado, que lo que teméis ya está ahí, que como dice el doctor Cavoli, el alma es atemporal y multidimensional, entonces todo está pasando ahora,
por eso estáis aquí sintiendo lo que estáis sintiendo. Y que cuando, lógicamente, muchas experiencias se solapan unas con otras, los síntomas son complejos. Por ejemplo, en mi propio caso, yo tenía acné rosácea, tenía una cara inflamada, llena de granos, de bultos. Era un síntoma que me llevaba a querer trabajar para resolver eso. Pero cuando yo trabajaba con la TBP, el síntoma de la cara, esas sensaciones que aparecían no eran las sensaciones de la cara, era el dolor que me producía estar con esa cara, era la tristeza que me producía estar con esa cara, era el enfado que me producía estar con esa cara, era la desilusión que me producía. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, ese síntoma evidente me llevó a trabajar mis dificultades interiores, mis carencias interiores y a recuperar esa energía que había estado perdiendo en una familia donde me maltrataban, en vidas de pobreza, en vidas de desconexión, etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy hoy muy orgullosa de todo el trabajo realizado y voy a seguir trabajando. Como el doctor Kaul dice, estamos trabajando hasta el último día. Entonces, animaros a que os escuchéis y trabajéis con la TBP. Bueno, gracias por vuestra paciencia y no sé si tenéis alguna pregunta. Sí, Cris, aquí yo no te lo escuché esto al principio, pero alguien dice, ¿podrías aclarar un poco más esto de las incoherencias? ¿Fuiste tú lo que lo dijo? Sí, 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 sí. sí, perdón, pero al principio no te escuché. Sí, sí. Cuando yo hablo de incoherencia, hablo de esa disonancia entre lo que sientes y lo que le quieres transmitir a los demás que sientes. Entonces, por ejemplo, en esa experiencia que yo conté de esa pareja que había discutido porque uno quería pintar toda la habitación y el otro quería solo pintar las paredes que estaban libres de muebles, la incoherencia era que ella sentía como si la arrancaran la piel a tiras cuando él la dijo, ya lo he pintado, cuando ella vio que él ya lo había pintado, o sea, que había retirado el mueble y estaba pintando, a ella era como si le arrancaran la piel a tiras. Entonces, es una incoherencia que tú, cuando ves que otro ha hecho algo que no querías que hiciera, tú sientas que te han arrancado la piel a tiras. ¿Entiendes? Esa es la incoherencia. Tú puedes sentir que te han faltado al respeto, tú puedes sentir tristeza, pero sentir que te han arrancado la piel a tiras porque alguien no ha hecho lo que quedó en hacer, ¿no parece incoherente? ¿Entendéis lo que quiero decir? Es desproporcionado lo que uno siente comparado con lo que ha pasado. Y esta incoherencia te la hacen ver siempre desde fuera. Las personas de tu entorno dicen, pero hombre, pero si el muchacho, como la decían a ella, ¿no? Si el muchacho lo único que ha querido es ayudar, o sea, lo que él ha tenido la fuerza de retirar el armario de esa pared y pintar por detrás. No quería faltarte al respeto, quería pintar. No sé si entendéis el sentido de incoherencia que quiero transmitir. Es como que lo que tú sientes es tan grande que otro desde fuera no lo ve. Es más, en el intercambio con otro. Es cuando alguien dice, es que fíjate lo que me ha hecho. Y entonces, ¿qué hizo? Pues estaban comiendo y de repente se levantó y se fue. ¿Y qué hizo? Se levantó y se fue, ¿sabes? Y volvió, pero en ese momento no te escuchó. Sí, fue descortés, quizá es una persona que no deberías volver a quedar con él para tener una pareja porque no te ha hecho atención, pero lo que le hizo sentir, que era un desprecio muy grande, le hizo sentir una mierda, etcétera, 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 es incoherente. No sé si
¿Ha quedado claro? De decirme. ¿Quedó claro para quien había preguntado? Bueno, mientras tanto sigo. Sí, gente, acá preguntan si pueden escuchar esta charla de nuevo. Cris, ¿la querés volver a repetir? Sí, pero enséñales la grabación. Sí, queda grabada. Va a quedar en mi Face de Lili Bosnick y después la subiremos a YouTube también. Aquí se preguntaban lo mismo. Acá, una pregunta. ¿Un hijo con autismo y lesión cerebral es una experiencia para la familia o para el chico? ¿Qué aprendizaje está detrás? Bueno, como dice el doctor Cavoli, las experiencias son para todos. Entonces, obvio que el alma que ha encarnado en un ser con autismo, pues está pasando por una experiencia difícil en cuanto a lo que la sociedad espera de él. Pero también la familia tiene que tener unos recursos y una serie de habilidades sociales para manejar la situación que sin duda les va a hacer evolucionar y tener un crecimiento. O sea que sin duda es mutuo, pero cómo lo van a vivir cada parte creo que es diferente. Así es. Estoy mirando, muchas gracias, Cris, excelente, muchísimas gracias, me ha encantado escucharte. Hemos preguntado por el nacimiento de un hijo con retrasos psicomotores y autismo. Deseamos saber qué mensaje o cómo está esto ligado a vidas pasadas. Gracias, muy buena ponencia. A ver, el tema del autismo últimamente a nivel biológico se está tratando mucho con desparasitación, desintoxicación, como si todo el tema de medicación que un bebé recibe cuando nace, vacunas, etcétera, estuviese interfiriendo en su sistema nervioso. Pero al margen de eso, yo recuerdo haber trabajado con un autista, pero tenía un síndrome de Asperger y era muy inteligente. Y lo que tenía era un problema con el encuentro con las personas. O sea, él tenía una manera de cómo tenían que ser las cosas y lógicamente las personas a veces no tenemos ni la delicadeza, ni la sensibilidad, ni la paciencia, ni nada para empatizar con ese tipo de formas de vivir, de formas de experimentar. Él trabajó con un tema en una vida pasada donde había sido enterrado vivo y recuerdo que esa manera o sea, esa experiencia fue muy liberadora para él porque es como que entendió que las personas actuaban por su conocimiento, que no había adversión hacia él, pero no le volví a ver. Entonces, no, yo siempre digo, si no hay noticias, buenas noticias. Entonces, me imagino que su dinámica habrá ido de alguna manera a gusto con la vida, con los desafíos que se le han planteado. Pero no tenía un autismo severo, tenía un ligero Asperger, con lo cual no es lo mismo. O sea, el nivel de comprensión a la hora de trabajar en la TBP es muy importante que la persona pueda entender y pueda hacerse cargo de sus emociones. Y a veces una persona con un síndrome de autismo no puede hacerse cargo de las emociones, ni siquiera pues, tiene un nivel de sensibilidad tan grande que no puede, es muy lento. Lo que yo he visto en autismo, en esquizofrenia, es que los trabajos son muy lentos, el abordaje es muy lento. Las personas necesitan mucho tiempo para confiar. Aquí hay una segunda parte de Valentina, la señora que preguntó esto, pero a mí no me queda muy claro. Lo leo a ver si tú lo puedes interpretar.
Es una reacción desbordada respecto al hecho mismo. Eso claramente está indicando que a la persona le pasa algo. Sin duda, sin duda. O sea, cuando imaginemos una situación cotidiana, ¿vale? Tú vas a buscar a tu niño al colegio y el niño sale, yo qué sé, sale con la ropa rota. Y en lugar de observar al niño y ver que el niño está sano, no tiene nada roto, ¿vale? Bueno, habrá que comprarle ropa nueva y enseñarle a cuidarse un poquito y tal. Pues sentimos que el niño ha destrozado la ropa y que eso es lo peor del mundo. Y entonces le pegamos 2 gritos. Realmente te pasa algo, desde mi punto de vista. Recordar que la vida es, que somos cada uno diferente, que esta experiencia es subjetiva, que los protocolos solo sirven para ir más rápido, pero que si verdaderamente queremos sanar, tenemos que atender a lo que nos pasa a cada uno y observar eso. Entonces, si tú ves cualquier situación y te hace reaccionar, no reaccionas de una manera plácida, reaccionas de una manera que te sobrepasa, obvio que algo te está pasando. Y seguramente lo que está pasando no es la raíz de lo que te está pasando, sino que eso ha sido el desencadenante de lo que tu alma necesita resolver y sanar. Por ejemplo, recuerdo una pareja también que deciden tener un bebé y cuando lo tienen, ella desarrolla adversión por él. Y antes no, antes cuando deciden tener el niño, todo era perfecto, eran la pareja perfecta. Una vez que ella se ve con el niño en el paritorio y él le da un beso, automáticamente ella siente un rechazo violento hacia él. Trabajando en terapia se da cuenta de que ese odio, asco, esa mezcla de sentimientos, ese odio profundo le hacía sentir un desgarro que le llevó a ver una experiencia de vida anterior donde ese hombre la había matado y había matado a su hijo. Y ella se juró muriendo, viendo a su hijo morir, que le perseguiría por toda la eternidad hasta que le devolviera el hijo. Entonces, fijaros hasta dónde puede llegar la cosa de nuestras necesidades. Obviamente, cuando trabajamos eso, tomo conciencia que eso era otra experiencia y que en esta vida se habían reconectado para terminar con ese odio y que tenían una buena vida y que hacían una familia bonita. Y no había necesidad de seguir alimentando algo que pertenecía al pasado, sino resolverlo. ¿Sí? Bien, acá Mar Cristina dice, ahora entiendo mejor el concepto de incoherencia. Esther Bisbal, muchas gracias Cris, súper claro y lindo verte. Gracias Cris, hermosa ponencia. Hay que aprovechar en vivo estas charlas. Muchas gracias Cris, desde Chile se le agradece. Muchísimas gracias Lili, chasnadas. Es como tener una actitud exagerada que tal vez corresponde a otra experiencia más traumática que de alguna manera se manifiesta en esta vida. Sí, es lo que estabas un poco, la respuesta a lo anterior, ¿no? Muchísimas gracias. Eso. Gracias. Mil, invitación a reflexionar y ser consciente de nosotros mismos. Sí, sí, de eso se trata, ¿no? La idea es que mañana cuando terminemos todos estemos con un poquito de mayor claridad, luz, conciencia. ¿Cómo sería el caso de alguien que tiene psoriasis? Bueno, todos los temas que tienen que ver con la piel tienen que ver con el sufrimiento en las relaciones, el intercambio. La psoriasis es como si te doliera antes de que te tocaran. Es una dermatitis atópica extrema
Y yo invito, porque ya os digo que yo he tenido acné rosácea, que es un grado más allá que, o más acá, pero está en esa línea de la psoriasis. Y yo tenía acné rosado en la cara y he trabajado con la TBP y he trabajado las sensaciones y las emociones que me llevaban o me traía esta enfermedad. Y lo he resuelto, y no con muchas sesiones. Yo creo que lo resolví, creo que como después de la formación, o sea, no tardé mucho en resolverlo. Entonces, es simplemente eso, es tomar conciencia que el cuerpo es nuestro vehículo que trabaja para nosotros, que el cuerpo es una máquina perfecta, que se repara de una manera perfecta durante el sueño y que si nos muestra una desarmonía, está trabajando para nosotros, está dejando que el alma se manifieste en el cuerpo para resolver algo, resonando. Igual que cuando tenemos pues eso, algo nos entristece, vemos algo y nos entristece, y entonces queremos echarle la culpa a eso que nos entristece. No, no es lo de fuera lo que nos entristecemos nosotros. Entonces la tristeza está dentro de nosotros. No tengamos miedo a sentir esa tristeza, pero sí, hagámoslo acompañados. Y hagámoslo acompañado con una técnica que va a respetar nuestra individualidad, que va a respetar nuestra subjetividad, que no va a juzgar, que nos va a permitir llegar a recoger, recuperar y sanar, recuperar la energía atrapada en esa experiencia y sanar nuestro alma, que en definitiva es lo que nos va a dar presencia, energía y una manera de ver la vida más luminosa y más alegre. Claro que sí. ¿Y las personas con déficit de atención? Yo estoy de acuerdo con el doctor Kabouli en que las personas con déficit de atención son personas a las que no se las está escuchando adecuadamente. En general tienen un pequeño síndrome Asperger, o sea, en general tienen un problema con las emociones, pero claro, como ha dicho Antonio Sancho, fijaros todo lo que pasa en el claustro materno, en el nacimiento. Entonces, esta persona es un alma que ha tomado este cuerpo para vivir una experiencia. Y si ha tomado este cuerpo es que esta experiencia es válida para el alma. Entonces, lo que pase va a hacer que ese alma crezca, que evolucione. Y no tenemos que tener miedo a la forma. Cuando la persona tiene un déficit de atención, la persona es como que no puede tomar contacto con sus emociones, porque si toma contacto con sus emociones, es como que se dispara. Es una persona que no puede poner atención. Pero si tú le dedicas atención, y sobre todo en niños, y si tú le dejas ser, el niño se transforma. Y he trabajado solamente con 2 niños, ¿vale? Y lo único que necesitaban era que les dieran su espacio. Cosa muy difícil con el ritmo de vida que se propone. Padres y madres que trabajan hasta las 8 de la tarde, que no ven a su hijo nada más que un rato y los fines de semana. Entonces eso genera una desatención, genera muchas dificultades. Pero también esas dificultades van a generar una carencia en el individuo que va a permitir que vean otras cosas. Yo recuerdo a una mujer que había mayor, yo la traté con 78, me parece, o 79 años, que se sentía como que nunca las cosas le habían ido como ella quería y como que ya creía que estaba en el final de su vida y quería, bueno, pues le había llegado el momento de ver qué pasaba. Y después de trabajar con su infancia y el abandono que había sufrido en la infancia, la
la resiliencia que había tenido que construir para salir de ese abandono, de todas esas tareas que le mandaban a hacer con tan solo 3, 4, 5 años. Con 6 años estaba preparándole la cena y la comida a sus hermanos. O sea, una serie de cosas que no parecían, ¿cómo deciros?, infames, pero que desde luego colocaban a la persona en una indefensión y enorme, porque poner a un niño con 6 años a cuidar de sus hermanos, a hacer la cena, eso de hecho la colocaba ante una sensación de no poder que la llevaba a sentir que no podía más y se conformaba en su vida. Si algo salía medio bien, pues ya se conformaba, porque quizá si intentaba un poco más, lo mismo, pues ya no lo iba a conseguir. Entonces, llegó un momento en el que se encontraba bien, habíamos, digamos, recuperado mucha energía de esas experiencias de la infancia, y entonces me dijo un día, bueno, pero ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y le dije, has hecho la pregunta perfecta. Digo, ¿estás preparada para ver el origen de todo esto, de esta vida de sufrimiento? Y me dijo, pues sí. Y curiosamente, entrando en una de esas experiencias de cuando era pequeña, que le hacían hacer cosas y tal, pues se vio ella como una persona de mando y cómo obligaba a otros a ser esclavos, y cómo latigaba a otros, y cómo, digamos, que tuvo su experiencia de victimario, pudo reconciliarse con ella misma, entender para qué necesitó pasar por esta experiencia, ¿eh? Y sé por un conocido que no tardó mucho en fallecer. O sea que hay veces que necesitamos simplemente resolver un tema, y una vez resuelto, la paz nos llega y ya no necesitamos seguir aquí sufriendo. Entonces, tranquilos, que la cosa es más sencilla de lo que parece. Hemos de disfrutar y las cosas van a ir llegando, enfrentándolas, sintiéndolas, pidiendo ayuda. Nadie tiene todas las respuestas, pero cada uno sabe lo que le pasa. Y ahí es donde tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Si sentimos una cosa, reconocerla, aunque eso nos lleve a decir, ay, pero qué miserable soy, si estoy pensando en que cómo me gustaría tener el coche del vecino. Pues sí, tenemos esa miseria, ¿qué vamos a hacer? Reconozcámosla, conozcámosla, y luego que veamos esa miseria y digamos, y esto lo quiero cambiar, ¿qué me hace sentir? ¿Para qué estoy sintiendo esto? Y vayamos a por ello. Ok, ahora sí, Cris, muchísimas gracias. Muchas gracias a Hay todos. muchos saludos, por favor lee el chat porque hay muchos saludos para ti, pero ya no tenemos tiempo, estamos con el horario de Rodolfo encima. Sí, así por que, eso, beso muchísimas grande. gracias a todos por vuestra paciencia. Ser felices. Bye.